siguiente es la regla de oro que el Salvador enseñó en el Sermón del Monte. Y así como queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Este principio indica una actitud de mutualidad, reciprocidad, unidad e Por eso interdependencia. a mí me Y llama si mucho la vas... atención los elementos que introduce aquí el elder Ulises Suárez, porque habla de mutualidad, Claro. reciprocidad, unidad e interdependencia. Cuando hablamos de mutualidad, ¿de qué estamos hablando, no? Es una organización que no tiene fines de lucro. ¿Qué hace? Trabaja bajo los principios de solidaridad y de ayuda que tienen un fin, ¿sí? Las personas en este tipo de organizaciones son voluntarias, ¿sí? Entonces, las relaciones que hay entre los que trabajan en una organización de mutualidad se basan en la confianza, ¿sí? Y en la ayuda mutua, en la correspondencia mutua. Eso es mutualidad. Ahora, después el elder Ulises Suárez habla de reciprocidad. Voy a leer la definición de reciprocidad que está en la Real Academia Española. Dice, correspondencia mutua de una persona o cosa con otra. Otra vez, vean, correspondencia mutua, mutualidad, nos lleva a lo mismo, ¿no? Los dos, hay correspondencia mutua, es decir, cuando los dos trabajan en el mismo nivel, ¿no? Cuando uno trabaja o está en otra línea, ahí no hay reciprocidad, no hay mutualidad, por tanto, ¿no? En el triángulo que dibujábamos ayer, ¿no? Cuando los dos vamos ascendiendo hacia El Salvador, si uno se va quedando atrás, ahí ya no hay mutualidad ni reciprocidad, ¿sí? Porque uno está jalando. Ayer nos preguntaba alguien, ¿y cuando el hombre no quiere presidir? Ahí no hay reciprocidad, ¿no? No hay mutualidad. Otra cosa Ahora, que esa es muy interesante porque si el hombre no quiere presidir, realmente lo que está pasando es que, como lo mencionas, se está quedando atrás. Pregunta, ¿puede seguir la hermana esforzándose por lograr instituir al esposo como el líder que debe ser o debe ponerse al tiro? ¿Qué es ponerse al tiro? Rebelarse contra la institución matrimonial y tomar el lugar del padre. Yo creo que la hermana puede seguir adelante y haciendo un esfuerzo grande por tratar de restituir a la figura paterna a su posición correcta y no tomar la posición del patriarca de la familia. En la posición que ella tiene, con las características que ella tiene, debe buscar, así como platicábamos de mostrarle al hijo las consecuencias de sus decisiones, también es una buena manera de ayudar al esposo a entender lo que pasará si no aporta lo que debe aportar. continuando con esta serie de 4 principios o 4 palabras o términos que agregó o puso el elder Suárez en su discurso, hablamos de mutualidad y reciprocidad. El siguiente es unidad. La unidad, la palabra unidad sí la encontramos definida en la Guía de Estudio de las Escrituras. Dice lo siguiente en cuanto a esta palabra, dice, ser uno en pensamiento, deseo y propósito, primero con nuestro Padre Celestial y Jesucristo, y después con los demás miembros de la iglesia. Entonces, cuando hablamos de unidad en el matrimonio, estamos hablando de lo mismo que hablamos cuando nos referimos a nuestra relación con el Padre y con Jesucristo, ¿no? De tener sus pensamientos, de tener sus deseos y de tener sus propósitos. Por eso es que cuando se le recomienda he escuchado a algunas chicas que, me acuerdo una vez una chica que me hizo una clase de instituto, mi papá me enseñó que mis papás decían, me enseñaron que cuando me fuera a casar encontrara a un jovencito que le fuera fiel al Señor, porque si le era fiel al Señor, entonces me iba a ser fiel a mí. Entonces me agradó mucho que me comentara esto porque pues ciertamente, ¿no? Cuando somos fieles al Señor y procuramos ser uno con Él en unidad, en propósito, en pensamientos, en deseos, y los dos estamos en ese tenor, otra vez hay mutualidad, hay reciprocidad, y en este triángulo avanzamos juntos, porque tenemos ese deseo de unidad, ¿no? Claro. Y ese deseo de unidad con los hijos por medio de la mamá, van a aprender que puede existir como individuo, ¿verdad? Como persona formando el círculo familiar eterno
y el círculo familiar eterno es una unidad hacia las eternidades, ¿no es cierto? Y a eso se refiere unidad, se refiere a integridad. Debemos tratar de conservar las características de una institución divina establecida por Dios para el hombre, para que aprenda a ser como Él. Entonces, cuando nosotros alteramos esta institución, estamos atacando la unidad familiar. En relación con esto que menciona usted, en el discurso parte de lo que ya escuchamos es esto. Cuidar y presidir son responsabilidades interrelacionadas y superpuestas, lo que Así es. significa que los padres y las madres, como compañeros iguales, están obligados a ayudarse el uno al otro y a compartir un liderazgo equilibrado en su hogar. No nos ponemos uno por encima del otro, pero sí hay responsabilidades superpuestas, es decir, que le corresponden a ambos. Sí, y últimamente se ha querido quitar la posición de padre. Y yo pregunto a los hermanos, y pueden opinar ampliamente, ¿quién fue el que inició esta teoría de quitar la posición al padre? Satanás en el No, concilio. claro. Entonces, ese es un principio del cual debemos cuidar. Somos iguales, claro, pero solo el automóvil que nos lleva a la vida eterna solo tiene un volante y le fue asignado al padre. ¿Cómo es interdependencia? Me encanta, ¿sabe? ¿Por qué me encanta? Porque cuando hablamos de interdependencia significa que, al menos en derecho, por ejemplo, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de que están vinculados, todos los derechos humanos están vinculados entre ellos, de tal manera que son indivisibles, es decir, no pueden separarse, no pueden fragmentarse unos frente a otros, sino que uno depende del otro. La interdependencia de la que hablo en el derecho me parece que tiene la aplicación de la que estamos hablando en el matrimonio. No son indivisibles, no dependen de sí mismos en el matrimonio, no dependemos de nosotros mismos, sino que somos interdependientes, no podemos desvincularnos, no podemos separarnos, no podemos fragmentarnos, sino que ambos en esa unidad, en esa reciprocidad, trabajamos juntos y nos interrelacionamos e interdependemos, ambos, el hombre de la mujer y la mujer del hombre, trabajando juntos para llegar a la presencia del Padre en ese triángulo del que hablábamos. Tienes razón. Y pensando en el principio de la interdependencia, que gente del mismo signo no pueden tener una relación interdependiente, que la interdependencia en una familia genera la unidad hacia la exaltación, hacia la presencia de Dios y a la preservación del concepto del plan de salvación, ¿no? Porque así Sí. como se preserva la humanidad, se preserva también las posibilidades de otras esferas donde las inteligencias pueden pasar por todo el plan de salvación. Entonces, aún en esta vida, sin esa interdependencia del hombre y la mujer y los hijos, no podemos preservar al género humano. Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien es el máximo tribunal constitucional y que establece la forma en que se interpretan los principios contenidos en nuestra Constitución. ¿Qué ha dicho sobre el matrimonio? Ha dicho que el matrimonio es una institución que no tiene el fin de procreación, de tal manera que las leyes que hablan del matrimonio celebrado entre un hombre y una mujer, dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son inconstitucionales, están en contra de la Constitución y por tanto no tienen validez. Entonces dice, el matrimonio es una asociación de facto o de hecho o legal que tiene como fin establecer un fin común. Y fíjese, ahí en este fin común, en un matrimonio LGBTQ, ¿puede haber reciprocidad? Pues sí. ¿Puede haber mutualismo? Pues sí. Sí, incluso puede haber unidad en el sentido de que piensan y desean lo mismo, no en relación con el padre, pero sí entre ellos. Pero no puede haber interdependencia. No puede Porque, haber. exacto, no puede haber interdependencia porque visto esto desde el punto de vista en el que
El fin es lograr los propósitos del Padre a través de la procreación, ¿sí? Donde el hombre depende de la mujer y la mujer depende del hombre, entonces, pues no puede haber, ¿sí? Claro. Ahí yo creo que el error que ha cometido la ley, perdón, perdón, chava, por meterme en terrenos, yo puedo hablar de cemento, varillas y arena, pero yo creo que el error consiste en, yo creo que estas legislaturas han violado el derecho de registro público de la propiedad, porque la organización de la familia fue registrado primero por Dios. Él la inventó y la registró. Y ahora vienen y le roban el registro. ¿Qué ole? ¿Qué pasó? Le robaron la patente, ¿no? Sí. Llámenlo como quieran, pero ya está registrado esta organización. Sí.